Y como les habíamos anunciado, contamos ya con la presencia del doctor Iván Gatón, académico prestigioso y experto en política internacional. Doctor Iván, muy buenas noches, bienvenido. Un gran honor tenerlo aquí, profesor, como siempre. El placer es nuestro. El día de hoy, la República Dominicana obtuvo, digamos que, la no tan inesperada noticia de que no fue posible llegar a un acuerdo, a pesar de los esfuerzos del gobierno dominicano presidido por el presidente Danilo Medina, liderado por el presidente Danilo Medina, en donde se intentó acordar algún tipo de convenio o de aveniencia entre la oposición y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nos gustaría escuchar la explicación dentro de su óptica de por qué no fue posible llegar a un acuerdo en el día de hoy. Sí, no hay algo peor, y siempre lo reitero, cuando aquellos que se dedican al ejercicio de la política olvidan que desde la mitología griega, cuando Zeus le dijo a Prometeo, Muy profundo, ¿no? hay que repartir el don de la política, porque si no los seres humanos no podrán vivir en sociedad. Y repártelo a todos por igual. Y para esto es necesario el respeto al prójimo y el sentido de justicia. Entonces, sentido de justicia. ¿Qué sucede? La sociedad venezolana es una sociedad que siempre se caracterizó por grandes injusticias. Hubo una democracia de punto fijo que despilfarró y se dio el lujo entonces de hacer ostentación de ese despilfarro, en detrimento de una población que no tenía más remedio que aguantar. Y como todo en la existencia humana, llegan los procesos y un día salió Chávez, que podía haber sido otro. Sí. Es decir, la sociedad venezolana ha demostrado cómo una élite entiende que después de ellos el diluvio. Tanto es así que... Ojo al Cristo, ¿eh? Ojo al Cristo. Tanto es así que su santidad, el Papa Francisco, unos periodistas le preguntan de retorno del Cairo, en Egipto a Italia, en el avión, siempre su santidad suele dar una rueda de prensa dentro del avión. ¿Cuál era su posición con relación al tema de Venezuela? Porque habían críticas hacia el Vaticano, porque el Vaticano podía haber hecho más para que el gobierno de Maduro entregara el poder y se resolviera la grave crisis política venezolana. Y le dice el Papa Francisco, pero si la oposición no se pone de acuerdo. Yo siempre lo he reiterado, están como un monstruo de varias cabezas o peor aún sin cabeza. Y ahí nosotros vemos entonces el narcisismo, el hedonismo, el egoísmo y esta gente que se creen que son predestinados por el Señor y que son apóstoles. Y que entonces usted no ve una mesa de la unidad que entiende que el hombre es Capriles y que fue el hombre que echó todo el pleito, como decimos aquí, con Chávez. Pero Leopoldo López, que era de su grupo, entiende que no, que tiene que ser él. Pero Ana Corina, que estaba con Leopoldo, entiende que es ella. Ahí está la idea de nuestra cabeza. Entonces, mientras tanto, pasan por alto que Maduro no es Maduro. Porque también a los pueblos hay que analizar cuál ha sido su devenir histórico. En Venezuela, la tradición militar dice que el poder pasa por los cuarteles. Eso es verdad. Y es evidente. Eso es verdad. Es evidente cuando usted nota que los principales ministerios están en manos de las Fuerzas Armadas, que sus principales embajadores por el planeta son exgenerales. El control del raciocinio alimenticio está a cargo de las Fuerzas Armadas, que ahora mismo es una de las balanzas de mayor presión que tiene el gobierno y lo maneja las Fuerzas Armadas. Hay una anécdota que refleja muy bien esa sabiduría china. Salvador Allende, que era el presidente de la Asociación de Amigos de China, cuando China no tenía asiento en Naciones Unidas, que estaba Taiwán, él era el presidente, fervoroso
le dice a Zhou Enlai, que era el primer ministro y canciller, que la izquierda había ganado con él, que era una realidad, y le dice Zhou Enlai, mire, el poder no sale de las urnas, sale de la boca de un fusil. Ay, Dios mío. Y en Venezuela, Terrible pero en cierto. Venezuela se han perdido. No han visto realmente la raíz del problema. Y mientras tanto, la política es un ejercicio cotidiano. Cometieron unos errores garrafales la oposición con las guarimbas, porque llegaron, por ejemplo, en algunos sectores, a quemar vivos. Pero individuos. quemaron hasta un oficial. Se ve que hay unos videos donde queman con un molotov, queman a 2 motorizados. Oficiales se quedan ahí haciéndole la ronda. Y entonces esto provocó que después de haber ganado todas las alcaldías, donde ya ahí era Cierto contrapeso. el preludio de que ya el chavismo va a salir del poder. Pero ese mal manejo, y algo que hay que tener cuidado en la política, y es la ibris o la desmesura. Tener sentido del límite. O sea, casi un sentido de justicia, por así ¿Y decirlo. qué pasó? Vinieron las elecciones de 22 gobernadores, 18 El chavismo. del chavismo. Así es. Así fue. Y entonces, cuando usted no dialoga en política, ¿cuál es la alternativa que usted está dando? No, la fuerza. La fuerza. ¿Y quién tiene el fusil? La Fuerza Armada y el gobierno. Pero también que no estamos, Una mayéutica que está. no es así. estamos en la época de la Guerra Fría, porque también hay gente que todavía tienen instalado el software, el kit completo de la Guerra Fría. No han Todavía el muro de no han Berlín no ha actualiz- caído. No han actualizado la nube todavía. El muro de Berlín no ha caído. Hay gente que para ellos el muro de Berlín no ha caído. Y no entienden que el multilateralismo ha implicado unas nuevas fuerzas, no solamente políticas, sino económicas, donde antes usted ahogaba más fácilmente a un gobierno. Pero no te presto con el Fondo Monetario Internacional, pero te presta China. Pero te presta China. Exacto. Y le Te presta compra Maduro. Rusia. Te compra. Sí. Te presta, y China le presta 60.000 millones de dólares a Maduro. El multilateralismo. Entonces, por este esquema que cual piezas de ajedrez Es va increíble. construyendo magistralmente, doctor, podemos apreciar que, como dijimos inclusive al inicio de la pregunta, era crónica de una muerte anunciada, crónica de un fracaso anunciado. Por ahí quería yo. Pero para la oposición, En el no para, diálogo. no para Sí, porque, Maduro. ¿qué hizo Maduro hoy, profesor? Enseñó el acuerdo firmado por él. Mira, quitar el acuerdo firmado, lo que se acordó. Y ahora no quieren esto porque no se pusieron de acuerdo ellos. Y lo mandó a publicar con el Ministerio de Comunicaciones. Ahora bien, profesor, sabiéndose esto, incluso con la discrepancia cuando llega el presidente Danilo Medina de Davos, que en la oposición dice, no hay diálogo. Y el presidente dice, sí va a haber diálogo mañana. Ahí se notó o se pudo traslucir que no había una sintonía, una coordinación general. O sea, lo que dice Ernesto, se veía venir el fracaso del diálogo directamente y por ende el fracaso que se le va a atribuir a la oposición venezolana. Sí, pero esto queda del lado de la oposición venezolana, que fue la que aceptó ir al diálogo. Claro. Nadie lo obligó. Y se supone que si usted va a un diálogo... Es como expectativa para de llegar a un buscar acuerdo, claro. Un acuerdo, y más un diálogo tan dilatado, porque este diálogo No, se discutió tiene de un todo, antecedente, que es el presidente Torrijos, bueno. El presidente Fernández claro que y sí. Zapatero, que es Que el lo único que excluyeron queda. de este proceso. Pero entonces, Sí, ¿sabe por qué? en política No, hay que que no quiera tener hacerlo. cuidado siempre con los pasos que usted da. La táctica no se puede comer la estrategia. Uy. Los caballos no pueden ir delante de la carreta. Con la carreta delante de los caballos. Exacto. Perdón, la carreta carreta delante de los caballos, gracias. Y parece que la oposición ha perdido de vista asuntos fundamentales. Sí. Han seguido cometiendo hierros que le van restando legitimidad a su ejercicio como oposición. Lo he dicho. Porque no se están viendo con una visión común de destino, todavía no definen realmente quién los va a encabezar, todavía no definen cuál es el proyecto que quieren articular. Cuando una oposición se ve con tantas cabezas, usted dice, pero, ¿y no han podido a lo interno ponerse de acuerdo para tener un vocero? Cada quien habla por su lado, ¿verdad? Por ejemplo, siempre, y en la política eso es fundamental,
hay que dejar de lado los egos. Eso sí es difícil, doctor. Porque cuando en Eso la sí es política difícil. usted deja que los egos lleguen, es como cuando llegan los problemas económicos a una pareja recién casada. El amor sale por la ventana. Chacho, entrando el problema por la puerta, el amor saliendo por la Por la ventana. ventana. Eso es increíble, Entonces, doctor. por eso es que se necesita en Doctor, política. Gracias al ego, aquí hay más partidos que casi gente. Para la mayoría de partidos que se han creado aquí han sido por egos personales. Vamos a decirlo, las grandes divisiones del PRD, son egos sobre todo, personales. ha estado siempre vinculado Y a hay lo un personal. tema también que en política hay que tener humildad. Eso lo demuestra la historia. Otra cosa difícil. Porque es lo mismo, con Maduro ha sucedido lo que ha sucedido con Trump. Trump, todo el mundo acababa con Le él, cayó que no iba a así. llegar a ser candidato. Pero Trump tenía identificado cuál era su blanco de Y público. tenía, al principio tenía su público Tenía marcado. claro su público marcado. Maduro baila salsa como si fuese Luis Jalarrayo, Sí. dando unos pasos. Hoy estaba bailando en la proclamación del partido Somos Venezuela. Es así. Estaba bailando con el esposo. Mientras tanto, no le quisieron reconocer ni siquiera cuando ganó. Sí. Lo mismo pasa con Trump, que no lo dejan tranquilo con Rusia, que siguen negados a aceptar No le reconoce ni un mérito, todos son fallas. nada. Sin embargo, el hombre está montado en el caballo de su reelección. Así es. Y tiene una base poderosa igual del día de su elección, sí. medido ya. Y entonces dicen que nunca como antes la sociedad americana había estado tan fracturada, pero él saca provecho de la fractura. Claro que sí. Lo mismo que saca provecho el chavismo Por eso de el la chavismo fractura en Venezuela. enchincha esa dicotomía Bueno, precisamente. divide y vencerá, ¿no? Exactamente. Antiguo proverbio latino. Para ir cerrando el tema de Venezuela, sumamente interesante, Brillante, pero el doctor. tiempo es un tirano cruel que no concede ningún tipo de prórroga. Nos gustaría saber, ¿qué vislumbra usted para el futuro inmediato de esta nación? Es sombrío. Venezuela está sobre un barril de Ay. pólvora. Punto de estallar. No, pues es un barril de pólvora. ¿Por qué? Porque Venezuela no solamente es un tema que tiene implicaciones serias para Venezuela y los vecinos cercanos, Mira lo que sino está que pasando en Venezuela es uno de los países más importantes La en región. términos geoeconómicos del planeta. Porque Venezuela, Mayor siempre hay que productor de decirlo, petróleo del mundo ahora mismo. Venezuela tiene las reservas grande probadas del mundo. más grandes del mundo de energía. la Sierra Orinoco. Pero no solamente eso, Venezuela tiene hierro, tiene bauxita. Platino, sí, tiene- han dicho. Venezuela tiene, siempre tengo que decirlo, y ya la gente lo conoce, todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Bárbaro. O sea, una nación rica. En Venezuela no le físicamente, falta recursos nada, naturales. pero Venezuela tiene mal administrada. más de 900.000 kilómetros cuadrados, donde tiene cerros nevados en los Andes Sí. y donde tiene el Caribe, además de las Islas Margarita. Pero es más grande que Francia, España y Portugal juntos. O sea, Es- con todas las condiciones de ser una potencia, por así decirlo. Pero es un país que evidentemente tiene una importancia para el futuro de toda la región. Un estallido en Venezuela sería un cambio drástico. Colombia tuvo que cerrar en sus toda la región. fronteras y tiene un conflicto humanitario ahora mismo en la frontera con el norte de Santander, Porque en Cúcuta. sucede es que se habla de globalización y no nos dimos cuenta que la interdependencia de la cual hablaba Immanuel Wallerstein para hacer que los estados, por su hegemonía, no mantuvieran en la zozobra de la guerra como partera de la historia, porque así es que se ve la guerra, la política por otros medios, Sí. era interrelacionar, hacer interdependientes las economías. Pero un problema en Venezuela hace daño a la economía global. Claro que sí. Y tendría consecuencias imprevisibles Porque tiene para efecto la región. cascada en la economía mundial, porque no es cualquier país. Señores, además calculen que nosotros somos parte de Petrocaribe. O sea que un problema hasta de abastecimiento y producción petrolera en Venezuela nos afectaría en cierta forma a nosotros. Pero solamente Estados Unidos. ¿Quién es que suple de El petróleo a mayor, Estados Unidos? el tercer mayor productor para Pero Estados Unidos. ¿quién Venezuela. emplea 100.000 estadounidenses directamente? Es PDVSA. Doctor, y me informaron o pude ver que supuestamente habían enviado emisarios del chavismo hasta ofrecer acciones de PDVSA a Exxon y a Tecron allá, a compañías norteamericanas. Pero es que el petróleo que sale de Venezuela no tarda más de 4 días para llegar a Texas. Imagínese. Venezuela tiene invertido más de 35 Esa mil millones de interdependencia. dólares
Eso nunca los americanos lo han puesto en discusión, ni lo puso en Por eso discusión Chávez. no lo han forzado más. Legisladores americanos temen que suba el petróleo si se va a un problema económico en Venezuela. Tillerson dice que está ya dentro de las cartas a considerar castigar a Venezuela por el lado del petróleo. Por ahí se está debatiendo, pero habría que ver cómo lo toman los norteamericanos. Vamos a continuar con este y otros temas de interés luego de la pausa. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales, siempre lo decimos, pero tengo que hacer 3 programas el tiempo es un tirano bastante cruel. Luego de la pausa seguimos conversando con el doctor Iván Gatón. Señores, y continuando esta magistral entrevista con el doctor Iván Gatón, experto internacional, hay un tema que tampoco podemos tratar, algo que realmente va a sentar un precedente histórico, y es lo que analizamos fuera del aire, el caso de Costa Rica, doctor. Como usted bien exponía de un acuerdo básicamente casi implícito entre fuerzas religiosas y fuerzas civiles se pudieron imponer a ese bipartidismo histórico que ha tenido Costa Rica. Sí, lo que sucede en Costa Rica, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el querer imponer valores. Es decir, no es que la gente no practique su sexualidad. Eso es un asunto. No, imponer, usted está dando una palabra, imponer. Pero un asunto es que usted manipule a través de medios de comunicación de masas. Exacto. Un asunto es que usted quiera condicionar y alterar los valores fundamentales familiares. Y tradicionales. Y tradicionales, tanto es así que 2 reconocidas figuras, pareja homosexual, como es Dolce y Gabbana, ellos admiten, nosotros no adoptamos niños, porque venimos de una familia tradicional. Claro. Y sabemos que eso no es lo correcto. Pues hubo un boicot, a pesar de ellos ser homosexuales. Imagínate. De parte de la comunidad LGBT. A ellos mismos. A ellos. Oigan esto. Entonces, ¿qué sucede? La agenda del LGBT que se ha dado con ese fallo y lo que está imponiéndose, como está sucediendo en muchos países de la región, incluyendo República Dominicana. Porque la sexualidad es un ámbito privado. Ahora, usted querer imponer un matrimonio homosexual en Costa Rica obligó entonces a las fuerzas cristianas a unarse. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué sucede? Que lo que ha sucedido o lo que pasa en Costa Rica va a tener un efecto de unificación en toda la región de los sectores cristianos que entienden que Occidente está en decadencia, y cuando las sociedades están en decadencia lo que llega es el bacanal, la juerga, sí, la locura, el todo por el todo. Importante, y es un dato que no estamos muy lejos de eso, que mucha gente pasa por alto. Una de las razones por las cuales Vladimir Putin tiene ese nivel de aceptación y de popularidad es porque uno de los planteamientos que hace al llegar al gobierno es: nosotros no podemos dejarnos llevar de esa occidentalización que incluso quiere promover movimientos LGBT en Rusia, amenazando en territorio ruso, la unidad de la familia rusa, porque es en la familia donde está el primer eslabón de la Santa Madre Rusia. Oigan esto. Y nosotros hemos buscado el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. Ahí están llenos todos los monasterios. Oigan esto, Porque en un mundo en confusión y en un mundo que entiende que solamente de objetos materiales es que puede satisfacer su persona, la respuesta es la espiritualidad. Y esa espiritualidad la representa la Iglesia Ortodoxa. Hizo un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa cuando el movimiento LGBT quiso atacarles. Digo, no, es que este no es el espacio de ustedes. Rusia incluso tiene un problema de demografía serio. Es la amenaza de Rusia. Imagínense si entonces se aprueba eso contradice, atribuye más el problema de demografía. Entonces dice, la amenaza de Rusia, claro,
es la demografía. Un país de 16 millones de kilómetros cuadrados, con, El más grande con territorialmente 160 millones de habitantes, y entonces son ustedes yendo al Asia a buscar mujeres que les renten un vientre en alquiler, los que van a repoblarme Rusia. No. Es la familia rusa. No, es la familia rusa. Aquí vienen incentivos para que Tengan hijos. Pero fíjese, el querer vender, que hay que estar a la moda. Y entonces, como dice un amigo mío, desde que usted hace alguna crítica ponderada, seria, No, argumentada a los grupos LGBT, Discriminación de una vez. dicen, no, abre tu mente. Y el amigo mío dice, y cuidado, yo tengo cuidado. Porque si abro la mente, puede ser. Puede que no inconvenientes. Muy buena esa. Lamentablemente lo que pasa es que todo se ha banalizado. Hemos llegado a un punto en el cual no hemos tomado en cuenta que si algo ha sido posible, o si algo ha hecho posible que la especie más frágil que existe en el planeta Tierra pueda mantenerse a pesar de los fenómenos naturales, de las enfermedades, es la familia, porque la familia es la que asiste, es la que ayuda. Incluso Él es el primer eslabón, como dijo. Pankaj Mishra, uno de los intelectuales que hay que leer ahora mismo, él plantea que uno de los problemas de Occidente es que olvidó que la competitividad que ha pregonado por todo el planeta ha incluso roto la unidad dentro de la familia, que la gente anda como competidores. Sí, es verdad, y que en un mundo donde lo que tenemos es a todo el mundo compitiendo y simplemente ganando dinero, pero gente que se están quedando detrás porque no tienen empleo, usted lo que va a tener es un estado de anomia, de desorganización total o parcial, como planteaba Pierre Bourdieu. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo único que ayuda a la gente que no tiene empleo y que tiene una época, como decimos en República Dominicana, de malaria, es la solidaridad de los que están de vecinos. ¿Y cómo hacer es la solidaridad compitiendo? del hermano que le está yendo mejor porque usted se quedó sin social. empleo. Entonces, la familia es la que enseña esos valores de solidaridad. Totalmente de acuerdo. Y en ese mismo sentido, ante un mundo occidentalizado, Totalmente. pero resulta que los grandes imperios occidentales son los que están recibiendo mayores pérdidas en los valores fundacionales que le llevaron a ser lo que hoy son, se podría decir que Donald Trump, presidente de la nación más poderosa en toda la historia de la Tierra, es el adalid, sería el paladín de los valores occidentales tradicionales en este momento. Lo que Trump ha hecho es irse a esos valores tradicionales fundamentalistas fundamentalistas cristianos y escuchar a esa gente, y desde el principio dijo, no, la agenda LGBT no va conmigo. Le cortó los fondos a la USAID para promover Sí, eso. dijo, no. No, espérese. Le cortó los fondos a Planned Parenthood, a la clínica de aborto, le cortó los fondos. No, eso no va. No. Entiendan, yo estoy gobernando para los americanos. Y con el tema migratorio, nosotros queremos acabar con Trump, pero hay elementos que tienen razón. ¿Cómo que si tiene razón? Estamos viviendo... Cuando usted tiene 10.000 miembros de las Mara, Salvatrucha, la banda más peligrosa dentro de su territorio, El Salvador. y él le lleva en su discurso a una familia dominicana que su hija fue víctima de esa Mara, imagínate. el hombre no está hablando mentira, aunque no sean esas las razones reales, No, pero- porque todos sabemos por qué esos salvadoreños tuvieron que irse en los 80, El justificativo está ahí. cuando los movimientos y la guerra en los contras y el financiamiento en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero el americano que se siente amenazado porque un futbolista connotado muere en un accidente y muere el chofer porque un guatemalteco indocumentado que había sido deportado es que lo embiste, pero de una vez Trump envía un Twitter, pero el americano común no piensa nada de lo que usted y yo pensamos. Eso sí sucediera en República Dominicana, ¿qué usted dijera? Imagínese. Si usted dijera que en República Dominicana
hay un grupo de inmigrantes que tienen una banda. No, ya los hay. No que ¿Me entiendes? Es decir, ya los ¿cómo hay, ustedes varias sentirían? bandas, no Entonces, una. Trump lo que ha sido es inteligente. Y entonces con un gran problema, que nadie quiere que Trump cumpla Lo que con su programa de gobierno. Bueno, esto ha Bueno. sido una entrevista magistral y tenemos que continuarla, pero señores, en como otra siempre ocasión. decimos, el Uy. tiempo no perdona. Yo sé que tenemos 5 minutos. Agradecemos nueva vez al doctor Iván Gatón su presencia con nosotros esta noche. Cátedra de Relaciones magistral, Internacionales. en donde todos estamos más ilustrados lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel internacional. Y también el doctor Iván Gatón, permítanos hacerle este breve reconocimiento, es un ejemplo de aquello que decía el crítico literario estadounidense Harold Bloom: la lectura definitivamente os hace sabios. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz resto de la noche.